Perfecto, vamos a empezar con lo que es el siguiente journal, el cual lleva por título Respuesta bronquial a alérgenos inhalantes ocupacionales de masa molecular alta y baja. Y agradezco a la doctora Gabriela Galindo, que fue mi asesora en estos journals. Entonces, bueno, vamos a empezar. Muy bien. Este artículo se publicó en la revista AIR, que es el Allergy, Asthma and Immunology Research, y la cual tiene un factor de impacto de 5.026. Su fecha de publicación fue el 12 de enero del 2020 y hasta ahorita no tiene ninguna citación. El autor o la autora de este artículo es la doctora Agnieszka Lipinska, la cual trabaja en el Instituto Nordberg de Medicina Ocupacional del Departamento de Enfermedades Profesionales y Toxicología en Polonia. También ella es miembro de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica desde el 2010 hasta ahorita, y también es miembro de la Junta de Alergia Ocupacional y Salud Ambiental en esos años. Y por último, es delegada de la Sociedad Polaca de Medicina del Trabajo. Entonces, como vemos, ella tiene mucha experiencia en esto de la alergia laboral. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la introducción. Nosotros sabemos que los alérgenos son partículas exógenas que son capaces de inducir una determinada respuesta inmunitaria y se clasifican según su peso o masa molecular. Se clasifican en alérgenos de masa molecular alta si son mayores a 5 a 10 kilodaltones y alérgenos de masa molecular baja menores a estas cifras. Ahora, generalmente los alérgenos de masa molecular alta son proteínas o glicopéptidos que van a tener la capacidad de generar una respuesta mediada por IgE, en comparación con los alérgenos de masa molecular baja, que en realidad estos son aptenos, es decir, que por sí solos no son capaces de inducir una respuesta por un mecanismo de IgE, porque son alérgenos, lo podemos llamar como pues incompletos o remanentes, pero lo que sí puede ser es que pueden ser ayudantes en promover las respuestas alérgicas a otros alérgenos. Y hay una excepción a la regla de estos alérgenos de masa molecular baja, como lo son los isocianatos, los compuestos de amonio cuaternario y las cloraminas, en las que sí se ha visto en los pacientes que pueden generar IgE específica para estos compuestos. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la alergia respiratoria ocupacional se basa principalmente en el diagnóstico de la prueba de inhalación específica o PIE. No hay que confundirnos ahorita con la prueba de embarazo, ¿ok? Prueba de inhalación específica la voy a llamar PIE en estos momentos, y la cual se basa en los cambios en los resultados de la espirometría y de la hiperreactividad bronquial. Y aquí quisiera hacer énfasis en que se ha visto que las respuestas que producen los alérgenos de masa molecular alta versus los alérgenos de masa molecular baja en la hiperreactividad bronquial son diferentes. Y una peculiaridad del asma activo es, no importa la etiología, es que tienen una hiperreactividad bronquial inespecífica basal. ¿Y qué significa esto? Que la hiperreactividad bronquial inespecífica pues es el desarrollo de broncoconstricción en respuesta a diversos agentes, ya sean alérgicos o no alérgicos, como por ejemplo los productos químicos, fragancias, el humo del cigarro, etc. Entonces, en los pacientes asmáticos, el grado de hiperreactividad bronquial, como tenemos aquí, es directamente proporcional al número de exacerbaciones. Es decir, a mayor hiperreactividad bronquial, más exacerbaciones va a haber. Y por el contrario, se ha visto que en los periodos de remisión del asma, la hiperreactividad bronquial disminuye. Igualmente, tras eliminar la exposición ocupacional al alérgeno en la persona, la hiperreactividad bronquial disminuye. Y por último, si se comparan los niveles basales de la prueba de inhalación específica con el resultado de la prueba de metacolina, voy a utilizar este. Si comparamos nosotros los resultados de esta prueba de inhalación específica por espirometría con los resultados 24 horas después de un reto con metacolina, si nosotros vemos un aumento de 3 veces en este resultado, que este resultado lo que va a buscar es la hiperreactividad bronquial, esto nos va a ayudar a darle un resultado positivo a la prueba de inhalación específica en caso de que esta llegara a tener una medición del BEF erróneo. Entonces, para eso también nos sirve la prueba con metacolina. Muy bien, entonces, bueno, el estudio tuvo como objetivo comparar el patrón de respuesta bronquial en los pacientes asmáticos inducidos por alérgenos de masa molecular alta y los de masa molecular baja, enfocándose sobre todo en la fase de obstrucción bronquial y en los cambios de la hiperreactividad bronquial inespecífica. Entonces, bueno, voy a explicar un poquito cómo se hizo este estudio. Primero tenemos que para el diagnóstico de asma ocupacional, tenemos aquí en el día 1,
tenemos a 200 pacientes para los cuales se les hizo una prueba de inhalación específica, el día que nosotros vamos a llamar día 1, y también un reto de metacolina, y esos fueron como los valores bases. Después, aquí como podemos ver, hay un día control y hay un día de reto. Esto se hizo porque antes del día de reto se quiso hacer como pues una prueba de inhalación específica, pero con placebo. ¿Y por qué eso? Bueno, esto era para excluir cualquier resultado, un probable resultado falso positivo, que puede verse, por ejemplo, en las etapas iniciales del asma cuando tienen pues una infección de vías respiratorias superiores, o también puede ser por irritación causada por algún material de provocación, o simplemente en tabaquismo. Entonces, por eso, el día control, que es el día 2, se les hizo una prueba de inhalación específica con placebo. Si ellos estaban expuestos a alérgenos ocupacionales líquidos, se les dio cloruro de sodio del 0.9%, y si estaban expuestos a agentes ocupacionales en polvo u otros, se les dio lactosa. Y después se monitoreó con espirometría a las 6 y 8 horas después de la exposición. Después, ahí acuérdense que la espirometría, pues vamos viendo los valores del BEF1. Si las fluctuaciones del BEF1 no eran mayor al 10%, entonces se procedía al día de reto, con la prueba de inhalación específica, ahora sí, con el alérgeno. Entonces, igualmente se realizó la espirometría, se monitoreó a cada 6-8 horas, y ya, eso fue prácticamente al día siguiente. Si el resultado era erróneo, bueno, pues se repetía. Si el resultado estaba bien, entonces al día siguiente se realizaba una espirometría final, post-exposición, y un reto con metacolina final. Entonces, bueno, tenemos que la espirometría se realizó basal a los 5 y 30 minutos después de la exposición específica, y a las... Ay, perdón, voy a quitar esto. Bueno, a las 8 y durante cada media hora, perdón. Luego cada hora durante 8 horas y cada 24 horas después del desafío. Y el reto con metacolina se llevó a cabo 2 veces, 24 horas antes y 24 horas después de la piel. Voy a quitar el señalador. Ok, listo. Y ahora, recordemos que para medir la hiperreactividad bronquial se utilizó la concentración de provocación de metacolina, que eso se llamó PC20, que causa una disminución del 20% del BEF1, o de 16 miligramos sobre mililitros. Entonces, esta cantidad de metacolina que producía una disminución del BEF en 20% se consideró positivo para hiperreactividad bronquial. ¿Y qué se consideró positivo para la prueba de inhalación específica? Pues que el paciente desarrollara síntomas clínicos de asma más una caída del 15% mayor o igual en el BEF1, que durara 1 hora después de la prueba de inhalación específica, o, como habíamos mencionado, una aumento 3 veces en la hiperreactividad bronquial en comparación con la prueba de metacolina basal 24 horas después de esta prueba. Y para esto se consideró un valor significativo cuando la P era menor a 0.05. Entonces, ahora sí vamos a pasar a los resultados. En esta tabla podemos ver las características de los pacientes, que son las primeras, los resultados de la hiperreactividad bronquial, que son los resultados en la mitad, y el patrón de respuesta bronquial tras la prueba de inhalación específica, que son estas últimas, en los pacientes que tenían asma por agentes de masa molecular alto y por agentes de masa molecular baja. Entonces, vamos a empezar con las características de los pacientes. Bueno, tenemos que la hiperreactividad bronquial, bueno, vamos a enfocarnos primero en la columna 1. Se vio que era un total de 200 pacientes con asma, ya habíamos dicho eso, y se vio que tenían una diferencia de género, pues más o menos importante. Eran 136 mujeres versus, perdón, 136 hombres versus 64 mujeres, que es aproximadamente 30-70, más o menos de porcentaje. De los cuales hasta 40% de todos esos pacientes con asma tenían tabaquismo activo, y de esos 200, 56% continuaron trabajando en su trabajo, valga la redundancia, aunque tuvieran la exposición ocupacional y aunque hubieran mencionado que tenían síntomas. Y luego vamos a pasarnos ahora a la columna 2, en la que en este grupo de estudio tenemos que 130 pacientes estaban expuestos a agentes de masa molecular alta versus 70 que estaban expuestos a masa molecular baja. Los asmáticos inducidos por masa molecular alta, fíjense, el 50% fumaban versus un 22, casi 23% de los que estaban expuestos a masa molecular baja. Y también continuaron trabajando con mayor frecuencia en ambientes dañinos que los que estaban expuestos
a agentes de masa molecular baja, con un 63% versus un 44%, encontrando una P significativa en estas tres variables. Entonces vamos a continuar con los resultados de la hiperreactividad bronquial. Y tenemos que la hiperreactividad bronquial inespecífica se observó con mayor frecuencia en los asmáticos inducidos por agentes de masa molecular baja en comparación con los de masa molecular alta. Vemos un 81% versus un 54%. Y aquí no lo mencionan en la tabla, pero en el texto sí mencionaban que el valor promedio de la metacolina que necesita, o sea, de la concentración de metacolina que requirieron para producir hiperreactividad bronquial inespecífica también fue menor en los de agentes de baja masa molecular baja. Esto quiere decir que requerían menos concentración de metacolina para producir una respuesta bronquial. Y bueno, se observó también un aumento significativo en la hiperreactividad bronquial después de la prueba de inhalación específica en la mayoría de los asmáticos, 82% versus 66% de los asmáticos por masa molecular baja versus un 66% de los que estaban expuestos a agentes de masa molecular alta, con una P nuevamente estos dos valores significativos menor a 0.01. Y ahora sí, en el patrón de respuesta bronquial, que es el que medimos con la prueba de inhalación específica, se observó una caída del BEF mayor a 15%, es decir, una prueba de inhalación específica positiva. Primero vamos a centrarnos en el total de los pacientes, en 63% de los pacientes, 126 de 200, en una respuesta temprana. Y se encontró una respuesta tardía en 18% y una respuesta de fase dual o con características atípicas en 18%, pero esto fue en general en toda la población. Cuando ya nos vamos a dividido, que es lo que nos interesa, agentes de masa molecular alta versus baja, podemos ver que los pacientes de masa molecular alta tenían mucha mayor frecuencia en las respuestas de fase temprana, un 16% versus un 20%, que podemos ver es significativo también. Recordemos que hasta la mitad de los pacientes fumaban de este grupo. Y ahora también podemos ver aquí que en comparación con los agentes de masa molecular alta, los pacientes que estaban expuestos a agentes de masa molecular baja presentaban con mayor frecuencia una respuesta de fase tardía con 45% versus 3.8% y una respuesta de fase dual o patrones atípicos en 34% versus un 10%. Nuevamente, todas estas fueron significativas. Y pues aquí tenían también, solo nada más para mencionar que tenían menos proporción de pacientes que eran fumadores activos. Entonces, bueno, en cuanto a la discusión, se ha demostrado que el reconocimiento temprano del asma ocupacional seguido de la evitación de la exposición a los alérgenos ofensores es el determinante más importante para obtener un pronóstico favorable y también una buena respuesta. Entonces, la prueba de inhalación específica es el gold standard para diagnosticar el asma ocupacional y se monitorizas según la espirometría, específicamente con el parámetro del BEF1, ya que este parámetro está bien estandarizado y es muy reproducible. Y para realizar esta prueba se debe de realizar esta espirometría para medir el BEF1 cada 10 a 15 minutos en la primera hora después de la exposición específica. Después, cada 30 a 60 minutos en las siguientes 6 a 8 horas y ya para evaluar la fase tardía es 24 horas después de la exposición específica. Entonces, una PIE se considera positiva cuando hay una disminución del BEF1 mayor o igual al 15% del basal en 2 ocasiones durante las siguientes 6 a 8 horas de vigilancia con espirometría. Y según la PIE positiva se pueden encontrar dos patrones. Según la respuesta bronquial que encontramos en nuestro paciente la podemos catalogar en dos patrones diferentes. Una se va a llamar patrones típicos y otras son los patrones atípicos. A ver, permítanme, creo que alguien está hablando. Voy a silenciar como quiera todos los micrófonos, por ahí se escucha ruidito. Bueno, muy bien, entonces, los patrones típicos se dividen a su vez en tres. Los de respuesta temprana o inmediata, que son los que valoramos en este estudio. Estos se desarrollan a los pocos minutos de la exposición específica, tienen su pico a los 30 minutos y pueden durar como un máximo de 2 horas, no más. Después, las reacciones tardías, estas se observan 2 horas en adelante de la exposición específica y estas tienen su pico de 6 a 10 horas después de la exposición y puede durar, como habíamos mencionado en la diapositiva pasada, hasta 24 o 48 horas después. Y en los patrones atípicos tenemos, y me faltó la reacción dual. La reacción dual es como una combinación de la primera. Hay una respuesta temprana con su pico, se quita.
y se establece el paciente. Y después viene más tarde la reacción tardía. Eso es la reacción dual. Y en cuanto a las reacciones, a los patrones atípicos, ese también se divide en tres, que son las reacciones inmediatas persistentes, que estas son hasta pocas horas después de la exposición específica. Es decir, es como una respuesta temprana, pero un poquito más alargado, pero que no cumple criterios de la tardía. Está la broncoconstricción progresiva, que como su nombre lo dice, progresivamente se va viendo más y más y más hiperactividad bronquial, y la reacción de onda cuadrada, que esta es muy similar a la reacción dual, pero esta no tiene recuperación entre las fases. ¿Se acuerdan? Esa era la característica de la reacción dual, que había una recuperación entre la fase temprana y tardía. La de onda cuadrada no la tiene. Pero bueno, en este estudio nos enfocamos principalmente en los patrones típicos. Entonces, bueno, es por eso que los resultados de este estudio, como vamos a poder ver, es la misma tabla, solo es como para que recordemos que la respuesta bronquial inmediata se observa con mayor frecuencia en los pacientes que tienen una inflamación inducida por IgE, que si se acuerdan, estos eran los pacientes con agentes de masa molecular alta, y son esos, y sí concuerda. Y los que tienen una respuesta bronquial tardía o patrones atípicos, que son estos dos, generalmente se encuentran en los pacientes que son inducidos por agentes de masa molecular baja, que igual sí concuerda con lo que habíamos dicho en la introducción. Entonces, es por eso que los resultados de este estudio sí concuerdan con los de otros investigadores que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un estudio que fue por Meca y colaboradores, en la que encontró que 82% de los pacientes asmáticos inducidos por agentes de masa molecular alta presentaban una respuesta temprana, y 73% de los asmáticos inducidos por agentes de masa molecular baja mostraron reacciones tardías, tienen síntomas más graves y mayor hiperactividad bronquial. Este es otro estudio por Van der Plas y colaboradores, en el cual nuevamente los asmáticos inducidos por agentes de masa molecular alta tenían mayor frecuencia de reacciones tempranas y un mayor riesgo de limitación al flujo del aire. Y los asmáticos inducidos por agentes de masa molecular baja tenían reacciones con mayor frecuencia tardías y tenían un mayor riesgo de exacerbación grave. Y se han observado también reacciones duales en asmáticos inducidos tanto por agentes de masa molecular alta como baja, que en este estudio pues se vio que era más en los de agentes de masa molecular baja. Y por último, este estudio por Lipinska y colaboradores encontró que los patrones de obstrucción bronquial de fase tardía y los atípicos, o sea, los últimos dos, son más frecuentes en los asmáticos inducidos por agentes de masa molecular baja que los de alta, con un 45.7% de fase tardía versus 3.8%, y en los atípicos 34 versus 10, que es lo que encontramos en este estudio. Entonces, bueno, pues tenemos que la ausencia de hiperactividad bronquial tiene una alta sensibilidad para la exclusión del asma activo. Acuérdense que la hiperactividad bronquial se aumentaba 3 veces, se correlacionaba con el resultado de la piel y de la prueba de inhalación específica, disculpen. La mayoría de los asmáticos inducidos por agentes de masa molecular alta continuaron su empleo en lugares de trabajo peligrosos, 63 versus 44% de los que tenían agentes de masa molecular baja. La ocurrencia de hiperactividad bronquial inespecífica basal se observó con mayor frecuencia en los asmáticos inducidos por agentes de masa molecular baja que por los de alta, con un 81 versus 54%, y que el grado de hiperactividad bronquial antes y después de la prueba de inhalación específica también fue más grave. Entonces, por lo que las diferencias en el grado de hiperactividad bronquial sugieren que los agentes de masa molecular alta y los de baja sí tienen diferentes mecanismos de acción y también que son responsables de la gravedad del asma. ¿Se acuerdan? Ese era como el objetivo del estudio. Entonces, como conclusión tenemos que, pues basado en estos resultados, se concluye que al comparar a los asmáticos que son inducidos por agentes de masa molecular alta versus los que son inducidos por agentes de masa molecular baja, tenemos que los pacientes asmáticos por agentes de masa molecular altas tenían mayor edad, eran fumadores activos con mayor frecuencia, tenían niveles más bajos de hiperactividad bronquial inespecífica y seguían trabajando con exposiciones ocupacionales perjudiciales con mayor frecuencia, lo que sugiere un curso clínico más leve o más tolerable con estos agentes. Y cuando hablamos de los agentes inducidos por agentes de masa molecular baja, tenemos que estos pues tenían mayor hiperactividad bronquial inespecífica basal antes y después de la prueba, producía síntomas más severos y también producía una inflamación más grave en comparación con los agentes de masa molecular baja. Entonces, bueno, estas son las conclusiones de este estudio y también menciona ciertas limitaciones, ya que el artículo menciona que algunos investigadores han como pues confirmado que la evaluación del FeNO
de la fracción expiratoria de óxido nítrico después de la prueba de inhalación específica es más útil para, o no más útil, pero es como adyuvante para investigar el asma ocupacional en estos pacientes y sobre todo en estos agentes, porque aquí pudiera estar un poco sesgado por lo del cigarro y eso. Pero bueno, por eso mencionan que la limitación de este estudio es que no hay datos sobre el nivel de feno durante la prueba de inhalación específica, ya que este se considera un buen indicador de la inflamación de las vías respiratorias. Entonces, como conclusiones personales, yo escribí que los pacientes con asma ocupacional que son inducidos por agentes de masa molecular alta tienen una broncoconstricción temprana en comparación con los que son expuestos a agentes de masa molecular baja, quienes muestran una hiperreactividad tardía o con un patrón atípico. Y bueno, las diferencias encontradas en el grado de hiperreactividad bronquial entre ambos tipos de alérgenos sugieren que hay un mecanismo de acción subyacente diferente, dado que los alérgenos de masa molecular alta se relacionan más con una activación mediada por IgE que los de agentes de masa molecular baja. Y por último, que existe la posibilidad de continuar trabajando en las personas que tienen asma ocupacional inducidas por agentes de masa molecular alta, siempre y cuando tengan una vigilancia médica más estrecha. Entonces, bueno, eso fue todo del primer artículo. Espero que les haya gustado y ahora vamos a seguir con el siguiente artículo que lleva por nombre Prevención del asma del panadero, el cual también fue mi asesora la doctora Gabriela Galindo y le agradezco mucho su apoyo durante la realización de este. Entonces, bueno, este artículo fue publicado en el Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, la cual es una revista con un factor de impacto de 3.462 y se publicó el 20 de abril del 2020. Hasta ahorita no tiene ninguna citación. Y bueno, el autor de este artículo es el doctor Mohamed F. Jibey, el cual es jefe de la división también de medicina ocupacional y del Centro de Investigación de Salud Ambiental y Ocupacional en Sudáfrica. Él estableció un programa de especialistas en medicina del trabajo en 2004 y recibió un premio en la salud y seguridad ocupacional de la Asociación Americana de Salud Pública. También es miembro del consejo editorial del Journal of Current Allergy and Clinical Immunology y del African Journal of Thoracic and Critical Care Medicine, y está calificado por the National Red Foundation como un científico investigador aclamado de manera internacional. Y bueno, su investigación se centra principalmente en los factores de riesgo ambientales y en los enfoques preventivos para la alergia y el asma relacionados con el trabajo. Entonces, él tiene aproximadamente 174 publicaciones, casi todas del asma o la alergia ocupacional. Entonces, bueno, tenemos que como introducción, la alergia y el asma del panadero siguen siendo una de las formas más comunes de asma ocupacional en todo el mundo, y está bien documentado que la exposición al polvo de harina aumenta el riesgo de sensibilización alérgica, rinitis y asma en varios escenarios que pueden ser en fábricas, pueden ser en panaderías artesanales, pueden ser incluso en el supermercado, no importa el lugar. Entonces tenemos varios estudios epidemiológicos que nos informan de una amplia gama de prevalencia y de incidencia a diferentes alérgenos relacionados con el asma del panadero. Uno de ellos es la sensibilización al trigo de la harina, en la cual tiene una prevalencia de 5 al 28%, que es importante, y una incidencia de 2.2 a 4.2% por persona año. Esto significa que es de 22 a 42 personas por 1000 personas en un año. De la misma manera, la sensibilización a la alfa-amilasa fúngica tiene una prevalencia del 2 al 16% aproximadamente y una incidencia de 2.5% persona año, que sería 25 personas por cada 1000 personas en un año. En cuanto al asma ocupacional, este estudio refiere que tiene una prevalencia de 4 a 13% y una incidencia de 3 a 41% por personas año. Y la rinitis ocupacional menciona que tiene una prevalencia del 18 al 29%, con una incidencia de 41 y hasta 131% por persona año, es decir, 410 a 1310 personas por 1000 personas por cada año. Y los estudios en panaderos encontraron unas tasas de incidencia pues tampoco tan bajas, de 0.2 a 2.4 por 1000 personas año para el asma ocupacional, y para los panaderos de rinitis ocupacional de 29 casos por 1000 personas año. Y esto a pesar de la larga historia de que se sabe del asma o de la alergia, a los panaderos y de las altas tasas de asma del panadero, los esfuerzos preventivos para reducir los riesgos, los riesgos de exposición siguen dando resultados pues muy variados y diferentes.
Muy bien. Entonces, prácticamente el objetivo de este artículo es centrarse en los estudios recientes sobre la prevención del asma del panadero. ¿Y qué es lo que, bueno, básicamente voy a hablar en este artículo de una revisión de muchos artículos que realizó este autor sobre toda la información que se tiene del asma del panadero, rinitis del panadero, alérgenos, etc. Entonces, bueno, sobre todo, y todo esto que les acabo de mencionar, con referencia a los marcos reglamentarios, a las medidas de control en el lugar del trabajo destinadas a reducir la exposición al polvo de la harina, medidas también de vigilancia, es decir, control de la exposición, medidas de vigilancia médica y también sobre programas de educación y capacitación en el lugar de trabajo. Entonces, estos autores lo que hicieron fue que buscaron todas estas cosas que acabo de mencionar, los reglamentos, las medidas de control previas a la exposición, la vigilancia médica, los programas de educación en los pacientes que tenían asma del panadero y pusieron esta como búsqueda en PubMed y en Medline en un periodo del 2017 al 2019. Entonces, básicamente, por eso en este artículo voy a hablar prácticamente de puros estudios que se realizaron relacionado a todo eso del asma del panadero, no solo a los factores de riesgo, sino principalmente a las medidas de control. Entonces, bueno, se han identificado diferentes estrategias de prevención en varios niveles para reducir el riesgo de la alergia y el asma del panadero. Y estos niveles de prevención se dividen en primario, en secundario y en terciario. Y estas estrategias se pueden utilizar solas o en combinación, pero todas tienen el mismo objetivo de reducir la exposición al polvo de la harina, el riesgo de sensibilización y el riesgo de desarrollo de enfermedad respiratoria, ya sea rinitis ocupacional o asma ocupacional, y siempre teniendo en cuenta que la recomendación de la prevención primaria de evitar la exposición, esa va a ser siempre la estrategia de elección. Pero bueno, pues sabemos que no siempre es posible. Entonces, una creciente evidencia demostró que el riesgo de sensibilización alérgica y de enfermedad de las vías respiratorias aumenta de manera dosis dependiente sin importar el estatus atópico del paciente, por lo que se estableció un límite de exposición ocupacional para el polvo de la harina en 10 miligramos por metro cúbico. Sin embargo, el alto potencial a la sensibilización del polvo de harina hace que esta cifra, la verdad, sea inadecuada para todos los trabajadores expuestos, ya que los niveles de concentración más bajos también aumentan el riesgo de enfermedades respiratorias alérgicas, y 10 era un límite alto. Entonces, la conferencia americana de higienistas industriales del gobierno adoptó en 1999 un límite de exposición ocupacional mucho menor. Podemos ver de 10, lo bajaron a 0.5 miligramos por metro cúbico para el polvo de harina, que también, como podemos ver aquí en la tabla, fue adoptado por otros países de la Unión Europea como Bélgica, también países como Israel, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá, bueno, una parte de Canadá. Entonces, sin embargo, pues bueno, el cumplimiento de este estándar ahora era un reto. O sea, el primero era demasiado grande y los pacientes seguían teniendo sensibilización y síntomas, y ahora el siguiente era demasiado bajo y eran como cifras irreales para cumplir. Entonces, y aparte este límite se estableció simplemente como por análisis técnicos de la asociación, pero en realidad no tomaron en cuenta todas las diferencias socioeconómicas y todos los múltiples factores que pueden afectar a todos los países, por lo que cada país desarrolló una cifra ajustada a sus condiciones socioeconómicas y la estipuló prácticamente en lo mismo, de 1 a 10 miligramos por metro cúbico. Entonces aquí podemos ver cómo cada país estableció una nueva. Aquí vamos a poner un poquito de importancia de Noruega, que era de 3, porque lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, bueno, primero vamos a hablar sobre este estudio, del cual fue realizado por Samani y colaboradores en Irán. Ellos investigaron en trabajadores en molinos harineros que tenían ellos niveles promedio de polvo total de 11.6 y tenían casi la mitad, 45% de las muestras recolectadas tenían, estaban por encima del estándar del límite de exposición ocupacional que ellos habían estipulado. Igualmente, las panaderías en Canadá vieron que tenían niveles de polvo totales en promedio del doble del estándar actual que ellos habían establecido. Y en Noruega, recordemos que su límite era de 3, pues ellos vieron que en sus panaderías hasta el 29% de las mediciones estaban por encima de este límite de exposición ocupacional. Es por eso que en 2017 el Consejo Nacional de Salud en los Países Bajos propuso un nuevo límite de exposición ocupacional que estaba basado como en evidencia, o sea, basado en exposición
y respuesta. O sea, ellos veían a cuándo las ponían y cuándo producían síntomas en el paciente o cuándo tenían mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades alérgicas por la sensibilización, por lo que establecieron un número, una cifra de 0.2 miligramos por metros cúbicos para el polvo de harina de trigo y de 0.9 miligramos por metro cúbico para la alfa-amilasa fúngica de trigo, y esto igualmente era independientemente del estado atópico que el paciente tuviera, simplemente se estableció ese límite. Entonces, el establecimiento de esos estándares basados en evidencia tras la exposición representa un importante avance en las medidas de prevención para evitar la exposición tan importante a estas sustancias y para contribuir la reducción a la carga de estas enfermedades alérgicas respiratorias. Bueno, las medidas de control destinadas a reducir la exposición al polvo de harina y a la exposición a alérgenos constituyen la piedra angular de la prevención primaria, por así decirlo. Y lo digo reducir, y ahí lo marqué reducir, porque como habíamos mencionado en las diapositivas primeras o las previas, que el gold standard era la evitación de la gente, pero la evitación a veces es muy difícil, ya que pues haría que la persona tendría a lo mejor que renunciar al trabajo. Entonces, por eso es reducir la exposición. Eso es lo que más nos va a servir. Entonces, hay estudios que informaron sobre el uso de un sistema de silos, que son estos cilindros grandes que vemos ahí, que se usan para almacenar los granos y tenerlos como aislados de las demás personas, y permiten la transmisión cerrada de la harina o de los granos que estén ahí almacenados, en este caso pues de la harina, hasta la tina de la mezcladora, evitando el que puedan estar esparciendo al polvo de la harina en el lugar de trabajo. Otros estudios más recientes también se centran en la imagen de la derecha, que es un sistema de extracción local, en la que podemos ver cómo está ahí el ambiente de trabajo, y tiene aquí unas campanas que van como absorbiendo todo el aire que está ahí, y tienen un extractor que lleva el aire hacia el exterior para tratar de disminuir nuevamente la exposición al polvo de la harina. Después también esto también se vio que pues el uso de equipo para disminuir esta exposición también era otra medida importante. Y por último, otro estudio por Mason y colaboradores demostraron que modificaciones tan sencillas como el aumento del aceite en la masa de la harina disminuyeron de manera significativa también los alérgenos al polvo. Entonces, todas estas medidas que acabo de mencionar, estas 4 medidas, aunado a los cambios en las prácticas de trabajo, a las técnicas de limpieza adecuada y a una capacitación de los trabajadores, son medidas de control útiles para reducir el riesgo de la enfermedad respiratoria en los panaderos. Sin embargo, nuevamente, hay pocos estudios que establezcan que esta intervención sistemática para evaluar la eficiencia de estas prácticas. Y básicamente así menciona el estudio. O sea, hay estudios que se han visto que disminuye, pero como que nunca se ha aplicado ya de manera global. Muy bien. Entonces, bueno, es por eso que se realizó, ahora sí, un estudio sobre la eficacia de las intervenciones utilizadas en las panaderías de los supermercados en Sudáfrica para reducir la exposición al polvo de harina, y también querían ver el impacto en la reducción de la incidencia de la sensibilización alérgica. Y este estudio reportó que el reajuste de las tapas de mezcladoras, solo ajustar las tapas, disminuía en un 67% estas medidas que ellos estaban buscando, que era la incidencia de la sensibilización alérgica. El aceite divisor, como había mencionado, también lo disminuyó en 63%, el entrenamiento enfocado del personal en 54%, con la mayor reducción observada al aplicar una combinación de estas 3 medidas, que daba una disminución de la sensibilización hasta en un 80%. Sin embargo, hubo otro reciente estudio hecho en Noruega que encontró que a pesar de la presencia de todas estas medidas de control, incluyendo en entrenamiento enfocado al personal, incluyendo el decirle a los trabajadores que los factores de riesgo y que todo lo que le puede producir a su salud si desarrollan esta enfermedad, encontró aún así que el 29% de las medidas excedían el límite de exposición ocupacional, concluyendo entonces que todas estas medidas eran ineficaces. Pero bueno, ese fue en este estudio. Entonces, bueno, como lo mencioné en la diapositiva previa, una mejoría del conocimiento de los trabajadores por sí sola sobre los riesgos para su salud no va a modificar la conducta. Sin embargo, cuando se junta el conocimiento de los trabajadores más medidas eficaces de control de polvo, más una capacitación y una supervisión adecuada, esto
sí se ha visto que mejora las tasas de disminución de la incidencia. Y pues hay mayor probabilidad de que se reduzca la exposición en estos pacientes o en estos trabajadores, por lo que se desarrollaron ciertas iniciativas que podrían ser proporcionadas ya sea por un proveedor de salud ocupacional o también por un programa en Internet, como por ejemplo, entrenamiento de seguridad general de todos los trabajadores, educación específica dirigida al paciente asmático sobre el impacto de las exposiciones en su enfermedad y realización de informes tempranos para poder recibir asistencia médica. Y se vio que todo esto podía contribuir a una mejor adherencia para adoptar medidas de protección apropiadas y han demostrado tener un efecto educacional positivo a largo plazo. Pero recordemos, fue cuando se usaron todas las medidas, no solo el conocimiento a los trabajadores. Entonces ahora vamos a pasar a la prevención secundaria, ya que es crucial, la identificación de las fuentes de exposición de alto riesgo y la aplicación de intervenciones para reducirlas. Entonces, aquí se comenta sobre una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la estimación de la exposición al polvo de la harina en diferentes tareas y demostró que actividades como el pesar, mezclar y formar la masa tenían el mayor polvo inhalable, de 3 hasta casi 5 miligramos por metro cúbico, y también niveles de alérgenos de trigo de 37 a 40. Y que si a estas tres medidas, el de pesar, mezclar y formar la masa, le agregamos un tamaño pequeño de la panadería, estos fueron predictores significativos de un mayor nivel de concentraciones de polvo y alérgenos de trigo inhalable. Y por último, que si a las partículas de polvo que se depositaban en las vías respiratorias, generalmente que venían de la máquina de amasar, también contribuyeron con un 85% a la composición del polvo inhalado, con un nivel de exposición de 2.2 miligramos por metro cúbico solo por las partículas de máquina de amasar. Entonces, dada la variación de los resultados observados en este estudio, se requiere una mejor comprensión pues, de las fracciones de polvo emitidas dependiendo de la tarea y del lugar o del tamaño de la panadería. Entonces, bueno, sabemos que además de los alérgenos, también se ha remarcado una asociación con los síntomas relacionados en el trabajo por partículas y carga biológica, es decir, no solo es por la harina de trigo, sino también por cierta carga biológica que puede ir desde ácaro de polvo hasta otros microorganismos. Entonces se desarrolló este dispositivo que se llama dispositivo de tela electrostática. Son como unos, pues, toallitas o unos pañuelos grandes. Imagínense que nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, cuando alguna vez si alguien se ha frotado un globo en la cabeza, es como se ve todo el cabello como que se eleva, pues es igual. Entonces los pañuelos electrostáticos están hechas de una fibra, como podemos ver aquí, de poliéster muy pequeñas, que crean como una carga estática que va a traer cualquier polvo o partículas en cualquier superficie y se les va a pegar a ellos. Entonces, estos dispositivos permitieron identificar los lugares de trabajo en las panaderías más críticos y se consideró que era un método útil de detección y también complementario para evaluar la carga biológica en los entornos laborales. Entonces, bueno, sabemos que la vigilancia médica tiene como objetivo detectar la sensibilización alérgica y los síntomas de rinitis y asma en una etapa en una etapa temprana, no en una etapa tardía. Y los instrumentos de vigilancia incluyen una combinación de cuestionarios respiratorios periódicos, de espirometría, de pruebas de IgE específica, como por ejemplo con pruebas cutáneas a alérgenos comunes de la panadería, como el trigo, el centeno y la alfa-amilasa, y pruebas para la inflamación de las vías respiratorias como el feno o la eosinofilia en esputo. Estas pruebas se repiten a diferentes intervalos, generalmente es cada 6 a 12 meses en los primeros 2 años y con un intervalo más corto, por ejemplo, cada 6 meses para los trabajadores con asma preexistente o con rinitis preexistente, porque estos tienen un mayor riesgo de desarrollar asma ocupacional. Sin embargo, se desconoce su frecuencia ideal. Eso es lo que se estableció en este artículo que se recomienda como vigilancia médica. Entonces, si bien los cuestionarios respiratorios se utilizan pues, de manera habitual para registrar la aparición de los síntomas, que pueden ser tanto nuevos como preexistentes en los trabajadores de alto riesgo, no existen cuestionarios aceptados y validados para el asma ocupacional. Sin embargo, sí siguen siendo un componente importante de los programas, a pesar de que tienen una sensibilidad y una especificidad pues, bastante variables, como podemos ver aquí, del 58 hasta el 100 y del 45 hasta el 100. Entonces es muy variable para la detección temprana del asma ocupacional.
Y según estudios por Bauer y colaboradores, ellos hicieron un estudio en el que vieron que los resultados de las pruebas inmunológicas son más prometedores, específicamente el rendimiento de la IgE específica para los alérgenos de masa molecular alta, con una sensibilidad pues ya mayor de 74 y una especificidad de 0.71. Y que la sensibilidad fue mucho mayor en el caso del trigo, en específicamente 84%, y, al igual que en el de la harina de centeno. Además, que las pruebas de IgE específica para los extractos de harina de trigo o de centeno tenían una sensibilidad de diagnóstico superior en comparación con sus componentes alergénicos. Entonces, bueno, tenemos que la fracción expirada de óxido nítrico es un instrumento complementario de la espirometría para detectar la inflamación alérgica de las vías respiratorias debido a su fácil portabilidad, ya que pues, los instrumentos se pueden llevar y cambiar de cualquier lugar, de un lugar de trabajo a otro, y sin embargo su utilidad en la detección no ha sido muy consistente. Entonces este artículo menciona otros 4 artículos, el primero es este por Beretta y sus colaboradores en el 2018, en el que demostró que casi 60% de los pacientes con asma ocupacional confirmada por la prueba de inhalación específica con hiperactividad bronquial basal normal mostraban un feno de por lo menos 25 partículas por billón o un recuento de eosinófilos en el esputo por lo menos del 2%, concluyendo que estos índices mejoraron la identificación de los sujetos con asma ocupacional, o sea que mejoró el que nosotros complementemos con el feno. En otro artículo por Engel y colaboradores, él vio que las evaluaciones de la FENO antes y después de la PIE con agentes ocupacionales son altamente predictivos de asma ocupacional. Igual, estudios por Van Kempen et al. Y colaboradores, ellos realizaron evaluaciones también seriadas con la FENO durante los periodos de dentro y fuera del trabajo, no solo antes y después como el pasado. Y ellos también vieron que daba información complementaria para el diagnóstico de asma ocupacional en un 20%. O sea, había un 20% extra que el FENO nos estaba ayudando a detectar en los pacientes que teníamos sospecha de enfermedad. Y por último, el estudio de Mash y colaboradores fue un estudio que se realizó también en panaderos, pasteleros y peluqueros, o sea, no solo fue acá en panaderos, en el que se les realizaron mediciones también seriadas de la FENO, pero era durante periodos más largos para identificar a los individuos con mayor riesgo de desarrollar asma. Y ellos demostraron que un aumento de la FENO en las 6 visitas mensuales en un periodo de 2 años predijo la aparición de hiperreactividad bronquial y que esa hiperreactividad bronquial se asoció con altos niveles de marcadores inflamatorios y con la aparición de asma. Entonces, bueno, dado que el gran número de trabajadores en panaderías empleados en diversos entornos, las evaluaciones médicas de rutina pueden no ser factibles o costo efectivas, por lo que en los Países Bajos se desarrollaron nuevos enfoques de vigilancia médica con una N de 436 panaderos, en el que se aplicaron cuestionarios a estos panaderos que eran autoadministrados, que eran cortos, eran sencillos, para predecir el asma y la rinitis de los panaderos en trabajadores que tenían alto riesgo de sensibilización y que por lo tanto pues requieren una evaluación clínica adicional. Y los resultados o las pruebas de validez interna de este estudio mostraron que tenía una discriminación satisfactoria, pero que era necesario valorarlo en diferentes poblaciones, no nada más en esa. Y fue entonces que Tagliabari y colaboradores utilizaron información de entrevistas, pruebas cutáneas, espirometría y pruebas de hiperreactividad bronquial para desarrollar un modelo predictivo del asma ocupacional a agentes de masa molecular alta, que de ellos la mitad estaba expuesto a la harina. Y se demostró que este era un enfoque útil para los entornos donde eran de escasos recursos que no tienen acceso a la prueba de inhalación específica para confirmar el diagnóstico de asma ocupacional. Y así, pues, reduciendo el tiempo en llegar al diagnóstico, lo que sabemos que se asocia con un peor pronóstico y un peor cuadro clínico. Entonces, por último, relativamente pocos estudios han evaluado cuál es la eficacia de los programas de vigilancia médica, por lo que en Finlandia se realizó una revisión de registros de pacientes con asma ocupacional que estaban en programas de vigilancia médica y ellos encontraron que solo el 18% de los casos fueron detectados mediante vigilancia médica y que también solo 8% de las evaluaciones diagnósticas se realizaron al presentar los síntomas respiratorios. Y
Además, que hubo un retraso desde el inicio de los síntomas del asma hasta el diagnóstico de 2.2 años. Y esto concuerda con los estudios que comparan los programas de vigilancia médica versus los programas realizados por los investigadores, que demostraron que estos últimos, un 4% versus 1%, eran más precisos en la identificación de los trabajadores con síntomas relacionados con el trabajo y las pruebas de IgE específica contra la harina. Es decir, solamente una vigilancia médica era muy pobre para diagnosticar el asma ocupacional. Tenía que ser un programa realizado por un investigador que estuviera al tanto de todas las variables, no nada más de los síntomas. Y este estudio vuelve a mencionar el estudio que se realizó en Sudáfrica, ¿se acuerdan? En panaderos, que se les aplicaron todas las medidas y que ellos sí habían visto que mejoraran. Ellos, pues con las 4 intervenciones que habíamos mencionado, aquí las puse, el reajuste de las tapas de mezcladoras, el aceite divisor y el entrenamiento enfocado del personal, que había mostrado que esas intervenciones sí reducían la exposición al polvo de harina y por lo tanto la incidencia de sensibilización alérgica. Y ellos observaron que un año después de la intervención hubo un mayor descenso, obviamente, en el grupo de la intervención, con un 21% versus 6% del grupo control, una disminución del 21% en la incidencia de sensibilización a la harina de cereales y también una disminución en el feno de casi 17 partes por billón versus 7 del grupo control. Por lo que se concluyó que el pertenecer al grupo de intervención sí era un predictor significativo de una disminución del feno a lo largo de un año. Y bueno, ya casi por terminar, tenemos que la prevención terciaria, esta suele centrarse en la optimización del tratamiento del asma ocupacional y de la rinitis coexistente. Y menciona ciertos factores que pronostican un mejor desenlace. Y estos son el diagnóstico temprano más la retirada temprana de la exposición, una función pulmonar normal o solo levemente deteriorada al momento del diagnóstico, un apoyo para la compensación del trabajador, y ciertos estudios informaron sobre el posible uso de la inmunoterapia, pero han tenido resultados mixtos debido pues, a los múltiples alérgenos implicados en el asma del panadero. Entonces, como conclusiones tenemos que el asma y la alergia de los panaderos siguen representando una importante entidad del asma ocupacional, principalmente debido a alérgenos de masa molecular alta, que aparte de la necesidad de mejorar las medidas de control en el lugar de trabajo, las normas de exposición en varios países no son protectoras de manera total. Y a pesar del conocimiento sobre los factores de riesgo y los métodos de detección para identificar a los afectados en una etapa temprana, existen pocos estudios sobre la eficacia de las estrategias preventivas para disminuir la carga de la enfermedad. Los estudios futuros deben centrarse en la evaluación de la pertinencia y la cuantificación de las exposiciones máximas, en la elaboración de cuestionarios respiratorios validados para la vigilancia del asma y la rinitis ocupacional, la evaluación de la eficacia de los algoritmos de triage para la vigilancia médica, la utilidad de las mediciones seriadas del feno como complemento de la sensibilización alérgica en la identificación temprana del asma del panadero y en la evaluación de los efectos a largo plazo de estas intervenciones, replicando siempre en otros entornos geográficos. Y como conclusiones personales, a mí me pareció que esta revisión identificó estudios recientes relacionados con la prevención de la alergia y el asma de los panaderos, que son unos padecimientos que contribuyen de manera importante al asma ocupacional en todo el mundo y que es prevenible mejorando, si no se puede evitar, pues mejorando las normas de exposición estandarizadas a nivel mundial, que es necesario establecer los límites de exposición ocupacional específicos para los principales alérgenos de polvo de harina como el trigo, el centeno y la alfa-amilasa, ya que las medidas de control en el lugar de trabajo siguen siendo subóptimas. Y por último, que el monitoreo del nivel de exposición y la vigilancia médica, junto con medidas de educación y capacitación, sí pueden reducir la exposición de alérgenos y los efectos adversos en la salud y son parte integral de estrategias preventivas, todas juntas, no solo una, que podrían contribuir a la reducción de la carga de enfermedades alérgicas respiratorias. Y sería todo. Muchísimas gracias por su atención.